gracias por estar aquí. Es una bendición tenerlos cada domingo y de verdad, hoy terminamos nuestra serie a Jesús, amigo de pecadores. Y hemos estado revisando que la iglesia necesita tener compasión por las personas, por los perdidos. Y creo que es necesario que la iglesia intencionalmente haga su trabajo. Amén. Así es que terminamos hoy la serie. Déjenme darles un poquito de lo que hemos estado hablando durante 3 semanas, de qué se ha tratado la serie y qué es lo que podemos nosotros contextualizar y ponerlo en práctica allá afuera. Amén. Así que hoy terminamos nuestra serie Jesús, amigo de pecadores. Y una de las cosas, uno de los statements, de las declaraciones de Jesucristo es su misión, es su visión. Y esta era la misión y la visión de Jesús. Su visión y su misión es esto. Prácticamente es venir y salvar lo que se había perdido. Y el resultado de la visión, el resultado de lo que Jesús vino a hacer, somos nosotros, los que estamos aquí. Hemos sido encontrados, hemos sido salvados por la gracia y la misericordia de Jesús. Amén. Así es que como hemos recibido la gracia de Dios, hemos sido encontrados por Dios, yo creo que debemos hacer algo por los que están perdidos allá afuera. Iglesia, necesitamos despertar, necesitamos dejar de pensar en nosotros, necesitamos dejar en cómo la iglesia puede hacer algo por mí y decir, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? ¿Qué puedo servir? ¿Cómo puedo servir a la iglesia? Dejemos de pensar cuál la iglesia puede darnos, qué la iglesia puede servirnos y pensar cómo puedo ayudar a la iglesia. How I can help the church. This is the question. How I can help the church. No, la pregunta es no. ¿Qué es lo que la iglesia me puede dar? Y empezamos aquí una y otra vez. Podemos seguir hablando de esto. ¿Cómo la iglesia puede ayudarnos? Y mire, muchas iglesias están batallando con esto. Las personas van a la iglesia y no encuentran lo que están buscando y simplemente emigran a otra iglesia y otra iglesia lo tiene y se quedan. Y las iglesias pequeñas sufren porque no hay nadie que haga el trabajo que la iglesia pequeña necesita. Una de las cosas que Jesús vino a enseñar fueron las enseñanzas. Muchas enseñanzas, los fariseos lo agarraban del Torá, de las leyes de Moisés, del Pentateuco, los 5 libros, Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio. Muchas de sus enseñanzas de los fariseos venían de la ley. Y cuando viene Jesús, sus enseñanzas parecen herejías, porque Jesús dice, amen a sus enemigos. Ahora está el imperio romano sobre la cultura, sobre los judíos, y los judíos han sido arrasados, golpeados, maltratados, y viene un Jesús revolucionario, quien dice ser el Mesías, el Salvador del mundo, y les dice, amen a sus enemigos. Y los judíos rápidamente dicen, no, ¿cómo es posible que Jesús nos mande amar a los romanos? Porque cuando Jesús decía, amen a sus enemigos, se refería específicamente a los romanos. Ahora, cuando lees tú la palabra de Dios y Dios dice, amen a sus enemigos, ¿a quién se refiere? Para usted, ¿a quién? ¿Su suegra? ¿A quién se refiere? ¿A la persona de color, a los morenos? ¿A quién se refiere? ¿A los puertorriqueños? Amen a sus enemigos. ¿A los chilangos? Amen a sus enemigos. Ahora, uno de los problemas de los fariseos era que no querían cambiar su tradición. En otras palabras, los fariseos siguen reglas. Las personas que dicen ser fariseos siguen reglas. Y su tradición es más importante que su fe. La tradición se vuelve tan dependiente de nosotros que no podemos soltarlo. Y luchamos por la tradición. Y no me malentienda, las tradiciones son buenas. Son buenas, nos ayudan a enfocarnos, pero cuando una tradición se vuelve el foco central de nuestra vida, entonces tenemos un problema. Porque una tradición jamás puede ser el foco central de nuestra vida. No puede ser. Pero los fariseos tienen esto, que las tradiciones son más importantes que las nuevas enseñanzas que Jesús trae. Por eso siempre los fariseos están en contra de Jesús, quieren encontrar a Jesús en una mala jugada y le hacen preguntas y Jesús siempre hace esto.
Jesús siempre responde con una pregunta, o solo en unas ocasiones responde la pregunta, pero siempre responde con una pregunta, la pregunta. Esto es Jesús. Y las tradiciones son tan importantes para estas personas. Ahora, mi pregunta es para la iglesia del siglo XXI, porque la iglesia ha creado personas fariseas, personas que les importa su tradición y que se ha olvidado de la sensibilidad de las personas, de otras personas. La pregunta que me he hecho esta semana es esto: ¿qué estás dispuesto a hacer por tu tradición? ¿Qué estás dispuesto? Porque muchas personas están dispuestas a pelear a capa y espada por su tradición. Y se pelean constantemente porque piensan que la tradición es bíblica. Y muchas de nuestras tradiciones ni siquiera vienen en la Biblia, ¿no? Pero como el pastor nos enseñó que esa tradición necesitamos seguir, creo que lo tenemos que seguir. Donde va Vicente, ¿va qué? Toda la gente. Porque uno de los problemas que tenemos como latinos es que nos enseñaron a seguir, pero nunca a ser líder de nada. Por la conquista española que vino a todo Latinoamérica. Vino el güero, el español, conquistó, trajo la espada, trajo la cruz y dijo: te sometes o te sometes. Y por miles de años hemos vivido sometido a esa mentalidad. No se puede. No lo vamos a lograr. Necesitamos dinero de otras personas. ¿Sabes qué? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu tradición? Mi iglesita, mis amiguitos, no sé, póngale usted la definición. ¿Qué estás dispuesto? Y ¿sabes qué? Mucha gente está dispuesto a hacer todo por su tradición. Todo. Lo defiende a capa y espada. Se pelea con los líderes, corre a las demás personas que quieren hacer algo nuevo en la comunidad, en la iglesia. Dijo: no, tú no perteneces a nosotros. ¿Y sabes qué? Creo que necesitamos entender de qué se trata el evangelio. Porque el evangelio no es una tradición. El evangelio es una invitación a ser un seguidor de Jesús. Y que muchas veces cambia la forma en seguir a Jesús. La nueva generación va a seguir a Jesús de una forma diferente que nosotros lo seguimos. La nueva generación va a cantar canciones diferentes que nosotros hace 10 años cantábamos. Pero necesitamos entender que la tradición no es tan importante. No es tan importante. Y quiero enseñarles cómo la tradición o cómo los fariseos tratan a las personas que no pertenecen a su grupo. Cómo los fariseos tratan a las personas que no entienden su tradición. Acuérdate que la tradición de un fariseo es vivir intacto, vivir en santidad. Y sabe que cuando digo vivir en santidad, me estoy refiriendo a un comportamiento externo, que muchas veces el comportamiento externo no necesariamente demuestra un comportamiento interno. Hay mucha gente que se comporta externamente correcta, moralmente correcto, pero por dentro. Por eso Jesús siempre va y dice: ¿cuál es lo más importante en nosotros? No es lo externo, es nuestro corazón. Jesús siempre está apuntando a nuestro corazón porque nos podemos ver excelente. Jesús siempre está diciendo a los fariseos: ustedes se ven tan hermosos como los cajones de esos de muertos, los sepulcros. Jesús está diciendo: se ven hermosos por fuera. Porque cuando usted va, no sé si usted vino de un pueblo pequeño, pero en mi pueblo, cuando alguien se muere, sacan al que se murió y lo van al panteón y van en la calle. Y usted ve qué hermosa caja, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bonita caja! Pero dentro, si usted lo abre 7 días, apesta. Huele mal. Y Jesús dice: ustedes piensan que huelen bien, pero abran su boca, abran su corazón, porque del corazón, aquí habla, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Jesús dice: ustedes piensan que ser santo es guardar todos los rituales, pero voy más allá. Jesús dice: analicen su corazón. Y Jesús va
a la casa de un hombre que se llama Zaqueo. Zaqueo. Y rompe todos los prejuicios morales, sociales. Acuérdate que Jesús visita a los pecadores y a los recaudadores de impuestos. Las dos categorías. Parece que los recaudadores de impuestos son los más pecadores que hay en ese tiempo. Y Jesús entra a la casa del jefe de los pecadores. Ahora, este jefe que es Zaqueo, es el jefe de los recaudadores de impuestos. Por eso le dije, es el jefe de los pecadores. Este Zaqueo es un gran pecador. Es un rock and rollero que toma, que fuma marihuana, todas esas cosas. Es alguien que está bien tatuado y que, imagínate Jesús comiendo a la mesa de alguien que se droga y alcohol y mujeres y todas esas cosas. Imagínate a Jesús sentado a la mesa con Zaqueo. Porque Zaqueo es el pecador, el más pecador de su tiempo. Y déjame decirte quién era Zaqueo. Ahora, Lucas, el doctor, el que nos presenta la historia en su libro, nos presenta la historia de Zaqueo. Si usted tiene su Biblia, puede leer Lucas capítulo 19 del 1 al 10. Y Lucas nos presenta la historia. Y todo mundo de los que están aquí han escuchado la historia de Zaqueo. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia de Zaqueo? Es la primera historia que aprendemos en la escuela dominical cuando éramos chavitos, niñitos. Zaqueo era un pequeñito así que vivía en Jericó. Y cuando escuchó Jesús, se subió en un árbol y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa quiero ir. ¿Me entiendes? Esa era la canción que escuchábamos una y otra vez en la escuela dominical. Entonces sabemos la historia de Zaqueo perfectamente. De hecho, los que estaban, como Zaqueo era una persona muy chiquita, era un chaparrito, el que era chaparrito en la escuela, ya saben cuál era su sobrenombre, era Zaqueo. Le clavábamos el Zaqueo. Él no tenía idea de quién era Zaqueo, pero los cristianos sí sabíamos que era Zaqueo. Así que sabemos la historia de este hombre, Zaqueo. Ahora, Lucas nos habla de esta historia. Parece que Mateo también nos habla, no estoy seguro, pero Lucas habla con mucho detalle el encuentro entre Zaqueo y Jesucristo. Ahora, ¿quién es Zaqueo? Zaqueo, lo vamos a ver que era el jefe de recaudadores de impuestos, que es un hombre muy importante en la ciudad de Jericó, es un hombre muy respetado, es un hombre muy billetudo, va por la calle y todo el mundo conocía quién es Zaqueo. Pero Zaqueo, como es un cobrador de impuestos, es una persona que ha traicionado a su patria, es un ladrón, es un estafador, roba muchísimo dinero, no solamente de la gente, pero también de todos los recaudadores de impuestos. Así es que, ¿cuánto cobraste hoy? $100. Pues dame $10 y dile que cobraste $80. Entonces, era un estafador. Era alguien con quien no quieres ser amigo, ¿ok? Este es uno de los pecadores más pecadores que puedes tener como amigo. Zaqueo también era un pequeñito, era chiquito, chaparrito. Nos dice la Biblia o algunos historiadores bíblicos cuál era la estatura de Zaqueo. Solo nos dice que era muy chiquito, pero no sé en ese tiempo qué es ser chaparrito, ¿me entiende? Ahora en este tiempo podemos decir que alguien es chaparrito porque sabemos que los jugadores de básquetbol están grandísimos, ¿no? Para un jugador de básquetbol yo soy chaparrito, pero alguien más chiquito que yo es chaparrito. Entonces no podemos decir era 5 pies o 4 pies, no podemos decir porque no estábamos en ese tiempo. Ahora, Lucas empieza escribiendo acerca de este hombre, el encuentro entre Jesús y Zaqueo. Vamos a leer la historia. Jesús entró en Jericó. Jericó es uno de los lugares importantes. Aquí te traje un mapa para que lo veas. Jericó está aquí, está entre Judea, está entre Jerusalén, está entre Betania, Belén. Todo este camino lo recorrió Jesús. ¿Te acuerdas que Jesús dijo? Y fue a Samaria y estuvo en Galilea y estuvo en Betsaida y caminó sobre el mar de Galilea y pasó por Jericó y Betania, donde está Lázaro, María y Marta estaba cerca de Jericó. Así que Jericó es una ciudad muy importante, es un centro marítimo donde se inventó una pomada, un bálsamo allí en Jericó, que era una pomada que curaba, que tenía especies curativas.
días. Entonces alguien lo inventó en Jericó y mucha gente de Galilea, de Betsaida, de otros lugares de Cesarea, de Jope, de Damasco, de Sidón, venían hasta Jericó para comprar esa pomada, ese bálsamo, porque curaba algunos problemas del cuerpo. Así que se hizo tan famoso que esta ciudad entraba muchísimo dinero. Así que Zaqueo vivía en esta ciudad. Imagínate, era un hombre que trabajaba para el gobierno romano. Imagínate qué vida llevaba Zaqueo. Vivía una vida extravagante. Así es que mucho dinero entraba ahí y alrededor de toda la ciudad de Jericó estaban árboles de sicómoro, árboles de palmera. Entonces la ciudad tenía un clima riquísimo, así como Los Ángeles, California. Entonces imagínate California en ese tiempo, ¿ok? El clima es perfecto, vas donde sea y está chidísimo todo el tiempo. Entonces imagínate California en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Así que aquí está Jericó. Es una ciudad bien chidísima que te gustaría vivir, pero es una ciudad bien cara también. Así que Jesús entró a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba a esa ciudad, un hombre rico llamado ¿qué? Zaqueo. Aquí está nuestro personaje principal, quien vamos a hablar muchísimo de esta persona. Así que este Zaqueo no es cristiano, conoce las leyes de Moisés, probablemente sí, pero no le importa porque estafa a su propia gente. Estafa a los judíos, trabaja para un romano y estafa a los judíos, ¿no? Es como aquel mexicano que viene aquí, después ya no se cree mexicano, se cree americano, ¿no? Y a veces, no quiero hablar mal de alguien, ¿ok? Entonces Zaqueo es una persona que trabaja para el gobierno, pero maltrata a su gente. Y ya les mostré el mapa, que era jefe de los cobradores de impuestos. Así es que no solamente estafaba, como ya les indiqué, a las personas que iba a su casa y les cobraba los taxes, pero también estafaba a sus empleados. Les quitaba quizás una tercera parte, no sé qué tanto le quitaba, pero era un estafador. Impuestos. Trataba de ver quién era Jesús. Así que quizás no ha tenido una experiencia con Jesús, no ha visto quién es Jesús, y en esta ocasión trata de ver quién es Jesús, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo. Acuérdate que en cada ciudad, en Samaria, en Samaria o en Jericó, las multitudes seguían a Jesús, porque Jesús tenía algo que decirles y tenía algo que darles. Mucha gente seguía a Jesús por la comida. Siglo XXI, la comida era muy escaso. Entonces hay un hombre que convierte las piedras los peces, multiplica los peces y multiplica los panes para las personas. ¿Quién no quiere seguir una persona así? En el siglo XXI, cuando no tienen mucho que comer, todos querían seguir a Jesús. Así que la multitud sigue a Jesús. Y como Zaqueo es muy pequeñito, es muy chaparrito, imagínense la multitud. Toda la multitud seguía a Jesús y él, ¿cómo es posible que voy a hablar con Jesús? No puedo hacer. Y se le ocurre una buena idea. Me gusta Zaqueo porque dice, hay una gran multitud, quizás no voy a poder ver a Jesús, no voy a ir. No. Me encanta esa forma de ser de Zaqueo, que dice, voy a ir a ver a Jesús. Y voy a hacer todo lo necesario para poder ver a Jesús. Así que por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo, se trepó a un árbol. Dicen que los árboles de sicómoro o de las palmeras, sus ramas podían llegar hasta el suelo. Así que Zaqueo dijo, no, pues este árbol está muy bien. Como estoy chiquito, puedo poner mis pies aquí y servir el árbol. Así que era muy fácil para él. Pues Jesús llegó se trepó a un árbol. Pues Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, esto es lo más interesante, hermanos, créanme. Es interesante que Jesús conoce el nombre de Zaqueo. Ahora, Jesús y Zaqueo no se han encontrado, no han hablado. Y Jesús le llama por su nombre. Eso es tan interesante para mí, ¿por qué? Porque Jesús nos conoce personalmente. A veces pensamos que Jesús no tiene el control de nuestra vida, por lo que pasamos, por lo que vivimos, o por lo que está pasando alrededor de nosotros. Pero quiero decirte esta tarde, Jesús conoce
cada rincón de tu vida, cada situación de tu vida. Y Él quiere ayudarte. Así que Jesús llegó, levantó la vista y le dijo, ahora Jesús tiene algo con Zaqueo, ¿verdad? Porque desde la multitud, imagínate, hay una gran multitud. Ya nos están llamando para el receso, ¿eh? Hay una gran multitud. Y Jesús se para charlar con esa persona, con Zaqueo. Y mira qué le dice, se invita a su casa. Dijo, Zaqueo, le dice por su nombre. Si yo hubiese sido Jesús, le dijo, chaparro, ¿no? Apúrate y baja de allí. Hay un sentido de urgencia. Jesús quiere ir a su casa, porque hoy, dice Jesús, hoy tengo que pasar por la noche en tu casa. Jesús está invitando a una casa de un pecador, pero pecador. ¿Y cómo es posible que el más santo, el Yahweh, que es 3 veces santo, va a la casa de un pecador que roba a su familia, porque los judíos es su familia, que extorsiona a su gente, y Jesús se invita a esa persona? Esta es una de las historias que me pone a pensar de cómo la iglesia debería ir por los perdidos. Debería sentarse con las personas que probablemente no son tan limpias como tú, no son tan santos como tú. Pero Jesús nos enseña que esa gente necesita el perdón y ser reconciliado con el Padre Jesús. A veces no queremos ensuciarnos las manos para ayudar a limpiar a alguien más. Y Jesús está dispuesto a poner su reputación en una línea para ser juzgado por los judíos, por los fariseos, por las mujeres, por los hombres de su tiempo. Y rápidamente empieza la murmuración. ¿Cómo es posible que Jesús va a comer con el pecador más pecador del siglo XXI, Zaqueo? Rápidamente empiezan a saltar los comentarios. Y cuando el líder hace algo que probablemente no está alrededor de la tradición, saltan las voces rápidamente. Dicen, pastor, eso no es santo. ¿Cuál es santo entonces? ¿Qué es santo entonces? Y Jesús va a hacer algo. Por eso dijo, los prejuicios religiosos se quiebran. Los prejuicios sociales se quiebran. ¿Y sabe qué, iglesia? Necesitamos dejar de hacer iglesia como hacíamos iglesia hace 10 años. Y hacer iglesia hoy, en este siglo, en este tiempo. Debemos de volver a las Escrituras y reeducarnos una vez más. Porque probablemente hace 10 años el pastor sacó algo fuera de contexto y nos enseñó algo que no estaba correcto. No sé por qué, pero creo que es momento para volver a las Escrituras y volver a releer la Escritura y decir, esto es lo que tú quieres, Dios. Hoy tengo que pasar por la noche en tu casa. Jesús va a la casa de este hombre. Y Zaqueo bajó deprisa. Ahora, yo me hubiese sentido intimidado, ¿me entiendes? Soy un adúltero, extorsiono a mi gente, robo a mi gente, que Jesús te invite a comer con él. Como que, y Zaqueo, no sé si es un descarado, de verdad. No sé si le vale lo que piensan de él. No sé si realmente las palabras de Jesús tocó sus fibras de su cuerpo en ese momento. Porque Jesús lo está invitando a ser salvo. No solamente es una invitación a comerse un sándwich a la casa o a comerse unos tacos con salsa y cilantro y cebolla. No, es más que comer. Es una invitación a su vida eterna. Zaqueo se bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Con mucho gusto. Cuando vas a una casa y te reciben con mucho gusto, ¿no? Si usted me quiere recibir con mucho gusto, tengo un montón de comida ahí en la casa, con mucho gusto, ¿no? Así es que Jesús, Zaqueo recibe a Jesús con mucho gusto. Escucha esto.
Yo no sé por qué muchos cristianos, o muchos, no quiero decir cristianos porque no es la palabra correcta. La palabra correcta es esta. Yo no sé por qué muchos religiosos, ¿ok?, se molestan cuando Jesús tiene compasión y misericordia de alguien que no es tan santo como ellos. Dijo, ¿por qué esa hermanita? Si se viste así, no se porta bien, parece que ella está más bendecida que yo. Y a veces pensamos que nuestra aceptación hacia Dios es por nuestro comportamiento. Ahora, no quiero decir que no te portes bien. Si tú amas a Jesús, te vas a portar bien. Pero a veces pensamos que por nuestro comportamiento es que recibimos las cosas. No, hermanos. Usted tiene lo que tiene no porque se porta bien. Usted tiene lo que tiene porque Dios es bueno. Porque Él es Dios, amén. Y porque Dios decidió darle a usted aun cuando se porte mal. Hay semanas que mis hijos se portan de la patada, mal. Hasta quiero arrancarme un poco de pelo. ¿Y sabes qué? Les doy de comer, les doy techo, los beso, oro por ellos cada noche, los amo. Ahora, ellos se portan mal. Y cada de ustedes ha experimentado a sus hijos que quiero irme este fin de semana, ¿no? Ni los quiero ver. Y sabe que cada semana usted está dando una y otra vez, no por su comportamiento, porque no se merecen nada. Pero ¿sabes por qué? Porque tú eres bueno, porque tienes un corazón dadivoso y porque tu amor es enorme hacia ellos. Así es Dios. ¿Sabes qué? No nos merecemos nada. Aun cuando tú dices, pues esto me merezco porque yo oro 3 veces al día, ayuno. ¿Sabes qué, hermano? No te mereces nada por tu buen comportamiento. Te mereces algo porque Dios es bueno. Así está. Este Zaqueo no se merece nada. Y los fariseos lo saben. Y es correcto. No se merece nada Zaqueo. Pero Jesús le está mostrando que no es por nuestro comportamiento que vamos a ser salvos, sino es por el sacrificio, por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando estaba más pequeño, de edad, ¿ok? Pensaba, yo tenía un terror de no ir al cielo, ¿ok? Yo pensaba que yo no iba a ir al cielo, aun cuando yo era cristiano, porque no me sentía tan santo como los hermanos de la iglesia, como los hijos de los pastores. Y yo siempre dije, es tan difícil vivir para Jesús. No creo que yo vaya al cielo, porque no llego al estándar de santidad de toda esa gente. Hasta que entendí que no se trata de lo que hago o digo. Se trata de que Jesús me ha perdonado y que aún siendo malo, la misericordia, la justicia es sobre mí. Ahora, me porto bien porque amo a Jesús, pero no me porto bien porque a través de mis esfuerzos voy a ganar el favor y el amor de Dios. Y eso es lo que hacen los religiosos. Quieren ganar el favor y el amor de Dios a través de hacer cosas buenas. No me malentienda una vez más. Nosotros hacemos las cosas buenas porque amamos a Dios. Amén. Y Él nos da las cosas buenas no por nuestro comportamiento, sino porque Él es bueno. Y aquí está la historia. Dios se revela de una forma increíble. Dios muestra su amor, su misericordia, su bondad hacia esta persona que no se merece nada. Y se levantó. Y todos al ver esto, ¿qué hacen? Murmuraban. Chirichá, ¿no? Empiezan. Pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador, No es posible que Jesús haya entrado en la casa de un pecador. No tiene sentido. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, esto es lo que pasa cuando tú vienes a Jesús, ¿ok? Esta es una persona que realmente se convierte al cristianismo. Esta es una persona que tiene un encuentro personal con Jesús. Empieza a haber una restitución. Empiezas a ayudar a los demás. Empiezas a dar más a los demás. Algo pasa en tu ser. Empiezas a pedir perdón a las personas que has lastimado. Empiezas a pagar tus deudas, porque cuando no éramos cristianos le robábamos
billete a las demás personas, préstame $100, y después desaparecías 3 meses y nunca pagabas, y después venías a la iglesia, hermano, discúlpeme, ¿me entienden? Y nunca pagaste. ¿Sabes qué? Este es el momento de pagar, porque un cristiano, cuando es tocado por el Señor, esto es lo que pasa. Zaqueo es tocado por las palabras de Jesús, y Zaqueo se levanta y se pone en pie. De repente, la historia no nos dice que Jesús le dio un sermón, ¿ok? ¿Sabes qué, Zaqueo? Eres un pecador. Eres esto y aquello. No, la historia es, Lucas es un investigador. Si eso hubiese pasado, te digo con certeza, Lucas hubiese registrado cada parte de la historia. Pero Jesús no le reclama nada. Nada. No sé qué pasa en la conversación, pero pasa algo, y de repente cuando Zaqueo siente el peso de la gracia de Dios, siente el peso del amor de Dios sobre su casa, y algo está pasando en el espíritu y lo toca fuertemente, Zaqueo se levanta y dice, en medio de una multitud, en medio de todos sus amigos ladrones, en medio de todos sus amigos adúlteros, en medio de todos los religiosos, Zaqueo se levanta en medio y dice estas cosas. Excuse me, tengo algo que decir. Y todos como, ¿y este loco qué va a decir ahora? Quizás va a correr al maestro, quizás nos va a correr a nosotros. Te puedo asegurar, nadie esperaba que Zaqueo hiciera esto. Nadie espera que Zaqueo haga esto. Y le dijo, al Señor le dijo, ¿okay? Porque tus cuentas van con el Señor. Le dice, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Acuérdate que la ley, si tú robabas algo, lo tenías que reemplazar. Si no estaba muerto el animalito, lo entregabas y todo estaba bien. Pero si te lo habías comido, tenías que dar 2 palomitas o 2 borreguitos o 2 cabras o lo que sea que te habías robado. Así que él empieza con una palabra que se llama restitución. Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Eso es lo que pasa cuando vienes a Jesús. Ya no eres aquella persona materialista, no eres aquella persona egoísta. No se trata de ti, se trata de los demás. Porque el Evangelio, la historia del Evangelio se trata de Jesús y nosotros cabemos en la historia de Jesús. Pero realmente la historia no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Y aquí está. Zaqueo está dispuesto a dar la mitad de sus bienes. Tú no sabes cuántos bienes tiene este Zaqueo. ¿Te acuerdas de la parábola también del hombre rico cuando viene y le dice, he cumplido todos los mandamientos, soy una persona recta y perfecta? Y Jesús le dice, algo tan simple, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿Y qué pasa? Se entristece y prefiere su dinero, su materialismo, que ayudar a otras personas. Y Zaqueo no. Zaqueo es un millonario en ese tiempo. Tiene muchísimos recursos, tiene mucho dinero. Dice, la mitad de todos mis bienes. Ahora tiene 4 millones, va a dar $2 millones. Y todavía es un poco descarado, ¿verdad? Porque Dios está trabajando en su vida. Y dice, y si alguien he defraudado, y todos empezaron a, como si has defraudado a alguien, tramposo. Yo creo que alguien le gritó ahí tramposo, ¿no? Extorsionista, pecador. Y él como le tiembla la voz. Y que si alguien he defraudado, sigue Zaqueo, sigue. A alguien. Y alguien le sacó un pergamino ahí, ¿no? A alguien, mi suegra, mi primo, mi familia, y empezó. ¿Tú crees que mucha gente no había notado lo que Zaqueo había robado de ellos? Como la tiendita que ibas a comprar cuando eras chiquito, ¿no? Dile a mi mamá que me dé medio kilo de azúcar, apúntelo ahí. Y cada día ibas por el azúcar, el jabón y todo. Y ya cuando la lista era muy grande, te decía la señora, mira hijito, la lista es muy grande y ya dile a tu mamá que pague, ¿no? Así es que la lista es muy grande para Zaqueo. Y si alguien ha defraudado a alguien, escucha esto, le devolveré 4 veces más de lo que he defraudado. La ley dice 2 veces, pero él va más allá de la ley. Escucha esto.
Cuando somos cristianos y venimos a Jesús, vamos más allá de la tradición. Vamos más allá de lo que la ley dice. La ley dice, ama a tu amigo, da al que te puede dar. Y Jesús dice, no. Da al que no te puede dar. Ama a tu enemigo. Parece que el evangelio se vuelve más complicado ahí. Sirve en tu iglesia, haz algo con tu don, ponte a trabajar. En vez de murmurar, debemos de hacer lo que hace Zaqueo, dar a los demás algo. Porque también el evangelio es de dar a alguien algo, a los que he defraudado. Y me encanta Jesús cómo termina la historia. Parece que la historia se tratara de dar, ¿no? De dinero. Pero va más allá del dinero, va hacia la gratitud. Porque cuando tú estás agradecido que alguien ha hecho algo por ti, tú estás agradecido y das más, y das más, y das más. Es en el matrimonio también. Cuando tú recibes buenas cosas de tu esposa, tú das más, tú das más. Y así la esposa. Y cuando hay problemas en el matrimonio, cuando alguien deja de dar, ahí se convierte en un infierno. Y ahí viene el adulterio, la fornicación, la infidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Iglesia, debemos de tener la actitud de Zaqueo. Aun cuando estamos struggle con algo, estamos luchando con algo en nuestro ser, aun cuando no estamos tan claros de qué es lo que Dios nos llamó a hacer, tenemos que aprender a darle a Dios lo que Él quiere de nosotros. Y una vez más, no solo estoy hablando de dinero, estoy hablando de su corazón, estoy hablando de su servicio, estoy hablando de sus dones, estoy hablando de su pasión. Dios lo quiere todo. Amén, todo. Y Zaqueo está dispuesto a entregar. Porque ¿sabes qué? ¿Cuál es el todo para Zaqueo? ¿Cuál es? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es el todo para Zaqueo en la historia? Su dinero. Su dinero. Su dinero es su Dios. ¿Cuál es el todo para ti? Descúbrelo. Si quieres saber dónde está tu corazón, revisa dónde pasas el mayor tiempo cada día. ¿Dónde pones tu dinero, todo tu dinero? ¿Dónde pones tu pasión? Allí está tu corazón. Y sabes que su pasión, todo estaba en el dinero, en la vida de Zaqueo. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Jesús es salvo. Zaqueo es perdonado de todos sus pecados que ha cometido, simplemente porque se sentó a la mesa y entonces entendió que necesitaba un nuevo comienzo. Y el arrepentimiento inundó su vida, su corazón, y empezó a dar a los demás. Cuando te conviertes por primera vez, la iglesia cristiana le llama el primer amor. Cuando tú tuviste tu primer amor, nunca debió de terminarse. Cuando tú tuviste tu primer amor, estabas en la iglesia todos los días, ¿sí o no? Servías para acá y para allá. Manejabas a donde te dijeran. Invitabas a todo mundo. Porque estabas en tu primer amor. Pero algo pasó en el transcurso de tu vida cristiana, que perdiste tu primer amor. Incluso una de las iglesias en Apocalipsis, una carta a una iglesia le dice, por tanto, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Está en su primer amor este Zaqueo y hace cosas importantes. Y Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Todas las personas que vivían bajo las tradiciones de la ley eran hijos de Abraham. Todas las personas que cuidaban a los judíos, que amaban a los judíos, eran hijos de Abraham. Pero Zaqueo había traicionado su nación, su patria, su gente. Y Jesús dice, ustedes judíos piensan que este no es un hijo de Abraham, pero yo les digo, Zaqueo también es un hijo de Abraham. En otras palabras, es su hermano, es su familia.
Iglesia, hay muchas personas allá afuera que son tus hermanos también, que son hijos de Dios, que necesitan escuchar del Padre, que necesitan arrepentirse, y también son hijos de Abraham. Así que en unos momentos vamos a orar. Y quiero dejarte claro esta tarde como pastor de la Iglesia 29, antes de terminar este servicio. Como pastor de Iglesia 29, quiero que usted tenga una actitud hacia las personas que están allá afuera. Quiero que tenga una actitud de compasión, de amor hacia los demás. Quiero que deje de pensar en cómo podemos servirle. Y sabes que no me malentienda. Queremos servirle a usted de la mejor manera, ¿ok? De la mejor manera. Pero quiero que cambie su dirección y empiece a decir, no qué es lo que la iglesia me puede dar, sino qué es lo que yo puedo dar a la iglesia. Con algo que usted puede hacer, con su don, con su talento, con su esfuerzo. Así que Iglesia 29, vamos a orar, vamos a buscar a Dios, vamos a vivir en santidad. Amén. Pero vamos a invitar a las personas a Jesús. Vamos a hacer crecer esta iglesia invitando a las demás personas, a sus amigos, a las personas que quizás nunca han tenido una experiencia con Jesús. Así que yo te invito a que salgas de tu zona de confort y empieces a hacer esa luz que Jesús te ha dado a ti, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia. Amén. Creemos que Iglesia 29 va a ser un lugar donde muchas personas van a venir y van a ser saciados por el poder